Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a su clase de Biología 1. En esta clase vamos a estar observando principalmente introducción a la biología, vamos a estar observando cómo se conforma la materia, cómo se organiza la materia viva, vamos a estar observando también teoría celular, algo muy importante puesto que nosotros estamos formados de células. Y por último vamos a estar observando un poco de tópicos selectos de biología. Vamos a ver un poco de energía y metabolismo, vamos a ver virología, vamos a ver bacteriología y cerraríamos entonces con taxonomía, que es la organización de los seres vivos. Bueno, no los voy a entretener mucho. Biología 1. La biología como ciencia de la vida es la primera unidad. Y la primera clase es una introducción a la biología. Bueno, biología proviene de de dos vocablos griegos, bios y logos, o logia. El primero significa vida, el segundo significa estudio, arte o ciencia. Y ya transformando un poco de lo que es la etimología grecolatina, bueno, podemos entender entonces que la biología se puede definir como la ciencia de la vida. En este caso, la biología se eh, va a estudiar lo que corresponde a las transformaciones de la vida, el surgimiento de la vida, cómo las características de nuestros padres se imprimieron en nosotros, o también podemos observar a la vida microscópica y también a los diferentes tipos de vida, cómo se organiza y cómo interactúa con su entorno, que son muchas ramas de la biología. Y vamos a ver unas cuantas en esta clase. Bien, la biología es una ciencia madre, es una ciencia bastante importante y es una ciencia que tiene una gran cantidad de ramas. Vamos a ver ahorita unas cuantas. Vamos a ver primero anatomía. ¿Qué es la anatomía? Bueno, la anatomía es la parte de la biología que estudia la localización en el espacio de un órgano, un sistema, y qué es lo que se supone que debe tener junto. Es decir, por ejemplo, la anatomía nos dice que el corazón se encuentra atrás de nuestro esternón, ligeramente canteado hacia la izquierda, o que dice que nuestro cerebro se encuentra dentro de nuestro cráneo. También podemos tener anatomía vegetal, que dice que el tallo es grueso o es delgado, las flores tienen 5, 6 pétalos o múltiples pétalos, hay pistilos, no hay pistilos, el gineceo es bastante pronunciado o no es pronunciado, etcétera. Pero lo que vamos a observar es cuánto, dónde debería estar ubicado nuestros órganos o los órganos de otros seres vivos. Ahora, si me preguntan, ¿cuál es la ciencia que estudia las dimensiones de los órganos, sistemas? Es la morfología. Y las funciones de los órganos o sistemas, pues la estudia la fisiología. Genética. Bueno, en la genética lo que vamos a estar observando principalmente es la transferencia de caracteres de una generación a la otra. Por ejemplo, si ustedes son altos, bajitos, pelo negro, pelo de otro color, ojos negros, ojos cafés, ojos azules, eh, son güeros, son morenitos, etcétera. Esa clase de características provienen precisamente de nuestros ancestros directos, en este caso nuestros padres, aunque también puede venir de ancestros no directos, como nuestros abuelos. Pero esas ciertas características genéticas son importantes puesto que nos ayudan a la detección de ciertos síndromes y al tratamiento de estos, aunque también nos dice por qué tenemos las características que tenemos. Fisiología, lo que les mencionaba. En este caso, fisiología nos marca cuál es la función de cada uno de los órganos. Por ejemplo, el corazón tiene una función primaria y todos la conocemos, que es precisamente el bombear sangre hacia todo nuestro cuerpo, pero tiene una función secundaria y una función terciaria. La función secundaria principalmente es por el sistema de renina-angiotensina regular nuestra tensión arterial. Y una función terciaria es que nos ayuda principalmente como tiene múltiples receptores de adrenalina, entonces nuestro pulso cardíaco se acelera y nos da la capacidad de cuando nosotros nos asustamos, al recibir los mensajes de la adrenalina, pues podamos huir o pelear.
O, por ejemplo, que algún otro órgano, el pulmón, que aparte de que nos sirve para respirar, pues también sirve para el intercambio gaseoso y sirve para el equilibrio de pH en nuestro cuerpo. Los pulmones tienen esa función, entre otras muchas funciones, pero aquí vamos a observar funciones de cada uno de los órganos de los seres vivos. Citología. Aquí observamos en esta imagen un cultivo celular teñido con, con diferentes tinciones, en este caso es hematoxilina eosina, que por eso vemos células de color azul y de color rojo. En este caso, lo que vamos a observar en citología es cómo se forman las células, cómo se deben de ver sanas y cómo lucen si están enfermas. Algo excesivamente importante para el diagnóstico médico. Aquí vamos a ver si la célula es muy grande, es muy pequeña, tiene muchos núcleos o tiene alguna lesión, etcétera, o su viabilidad, algo muy importante. Entonces, citología es la ciencia que estudia las células. Histología, a diferencia de la citología, la histología estudia a las células en un conjunto, es decir, estudia los tejidos. Aquí podemos observar en esta imagen un tejido ese si mal no recuerdo, son neuronas. Ajá, son neuronas. Son neuronas en un corte en un corte histológico. Ese es un cerebro humano, en el cual podemos observar las neuronas, cómo van comunicándose entre sí, la viabilidad de estas neuronas y principalmente si existen lesiones en el tejido como tal, que no comprometan a las células, pero sí comprometa en tejido. Paleontología. Bueno, la paleontología es una ciencia muy interesante, puesto que aprendemos acerca de cómo se veían los organismos en el pasado. Esto gracias a la fosilización de los huesos. ¿Qué quiere decir esto? Como lo vemos en la imagen, esos huesos se incrustan en la tierra y los huesos quedan completamente intactos. Así podemos observar más o menos cómo puede observarse un organismo de hace varios años. Microbiología. Bueno, microbiología es la ciencia que estudia a todos los seres vivos que no podemos observar fácilmente a simple vista, sino que necesitamos microscopio para observarlos. Aquí la microbiología se puede dividir en bacteriología, micología, virología y parasitología. ¿Por qué? Porque esos son los principales organismos microscópicos que podemos tener. Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, también observamos un cambio que tenga las colonias bacterianas. Esa es la imagen. Las colonias bacterianas en un cierto entorno. En este caso podemos ver una placa de color rosa, la cual es como una gelatina y como que le pincharon tantito y ahí crecieron bacterias. ¿Por qué? Porque es un medio para que crezcan las bacterias y eso es importante para el diagnóstico médico. Botánica. La botánica es una de las ciencias también más interesantes de la biología, puesto que es el estudio de las plantas, tanto de las plantas con flores como de las plantas sin flores. También está la paleobotánica, que es cómo se observaban las plantas en su momento, cómo es el metabolismo de las plantas, cómo crecen, por qué existen las flores, cómo se ven las flores, etcétera. Todo eso o todos esos puntos observa la botánica, una ciencia bastante importante, puesto que nosotros convivimos también con muchas plantas. Entonces, aquí también podemos observar algunas enfermedades de las plantas. Zoología. Esa ciencia está completamente dedicada al estudio de los animales, de dónde provienen, cuáles fueron sus ancestros, cuál es su comportamiento, o por ejemplo, cómo se observan, cuántas crías tienen, cuánto dura su embarazo, si es que lo llegan a tener, o si tienen, o si producen huevo, etcétera. Todos los puntos habidos y por haber de los animales se observan en zoología. Ecología. Bueno, la ecología es una ciencia que proviene directamente de la biología
y es la ciencia que estudia la interacción de nosotros con nuestro entorno o de los seres vivos con su entorno, sus modificaciones, daño y remediación de los daños. Bueno, hay muchísimas, ¿cómo se llama? Ramas de que tiene la biología. Pero esa semana ustedes van a escoger cualquier rama de la biología, van a investigarla a modo de van a investigarla, van a poner qué rama es, en qué se basa esa rama, algún trabajo importante de esa rama, etcétera. Un poquito de la historia también si les agrada la idea. También recuerden estar participando en el foro, por esto que ahí estaré respondiendo cada una de sus dudas. Y recuerden que las actividades tienen un valor de 5% de su calificación final. Bueno, les agradezco mucho la atención prestada. La siguiente clase vamos a ver los niveles de organización de la materia viva y las características propias de los seres vivos. Que tengan una bonita semana.